Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro curso sobre la Sagrada Escritura. La vez pasada dimos una pequeña introducción sobre lo que era la Sagrada Escritura y después de dar la pequeña introducción veíamos ya lo que era el Pentateuco, ¿no? Decíamos que el Pentateuco de entrada que son los 5 libros primeros de la Sagrada Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues son precisamente los libros de la ley, ¿no? Y decíamos que Pentateuco quería decir 5 rollos, ¿no? Los 5 rollos. Este nombre de Pentateuco, pues es un nombre propiamente de ámbito cristiano. Son los cristianos los que le pusieron el nombre de Pentateuco. Aparece, ¿verdad?, en latín por primera vez usado por un hombre llamado Tertuliano, que es un autor del África del siglo III más o menos, es quien le llama Pentateuco, ¿no?, desde el punto de vista cristiano. Y antes otros grupos, ¿verdad?, ya habían colocado este nombre. Los judíos pues no le llaman Pentateuco, ¿verdad? Los judíos le llaman la Torá, ¿no?, la ley, ¿no? A eso ellos le llaman de esa manera. Ahora bien, decíamos que estos libros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el de Números y el Deuteronomio. Pero en realidad para los judíos esos libros no se llaman así. Esos nombres son los que se le colocaron, ¿verdad?, cuando tradujeron la Biblia del hebreo, porque el Antiguo Testamento, ¿verdad?, sus libros están escritos en hebreo, los traducen al griego, es cuando aparecen precisamente estos nombres que hoy día nosotros conocemos. Pero en realidad en hebreo no se llaman así esos libros. En hebreo, por ejemplo, el libro del Génesis se llama en el principio, ¿no? Bereshit, ¿no? Es decir, en el principio. Así le llamaban, porque con esa palabra empezaba el libro, ¿no? El libro del Éxodo, en hebreo, ¿verdad?, se llama Semot, que quiere decir nombres, porque con esa palabra empezaba el libro del Éxodo. El libro del Levítico se dice Bakira, que quiere decir y los llamó. Y entonces, porque así comienza diciendo el libro del Levítico, ¿no? El libro de Números se llama en el desierto, ¿no?, porque son las primeras palabras que aparecen en el hebreo, ¿no? Y el Deuteronomio, ¿verdad?, se llama Devarim, que quiere decir palabras. Es decir, que los nombres que nosotros tenemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que aparecen así en nuestra Biblia, en realidad son nombres que se le atribuyen a partir de que la Biblia la tradujeron en griego. Pero en realidad en los hebreos no les llamaban así, no les llaman así, les llaman por la primera palabra que aparece en el hebreo, ¿no? Entonces es un dato, ¿verdad?, curioso, cultural, que podemos tomar en cuenta. Y decíamos que estos libros del Pentateuco pues en realidad no lo escribió una sola persona, ¿no? Hablábamos la última vez, ¿verdad?, al finalizar nuestra sesión pasada, decíamos que había por lo menos 4 tradiciones, ¿verdad? 4 tradiciones, que es la llamada yavista, la eloísta, ¿verdad?, yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, ¿no? Serían básicamente estas las tradiciones que fueron escribiendo este texto. Ahora bien, vamos entonces a empezar a hablar un poco sobre lo que es el libro del Génesis, ¿no? Entonces, el libro del Génesis es un libro muy importante, ¿no? Por un lado porque es el primer libro, claro, pero sobre todo porque el libro del Génesis trata de hablar precisamente del origen de todo, ¿no? Por un lado habla del origen del mundo, pero también habla del origen del pueblo de Israel, cómo comenzó el pueblo de Israel. Entonces, el libro de Génesis, si bien, ¿verdad?, decimos que es un nombre que le pusieron en griego, pues es un nombre muy apropiado porque justamente Génesis quiere decir orígenes, ¿no?, lo que genera, lo que da origen a algo. Y justamente el libro del Génesis va a narrarnos el origen tanto del mundo, de la creación, del ser humano, como el origen del pueblo de Israel. En sí mismo el libro del Génesis, a veces algunos lo han llamado un libro autosuficiente, es decir, completo en sí mismo, ¿no? Completo en sí mismo, es decir, de donde empieza a donde termina está completo, no necesita un complemento, ¿no? Termina bien el libro del Génesis. En cambio, el libro del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio, ¿verdad?, están unidos entre sí porque es el mismo tema, ¿no? El hilo conductor es Moisés, de los 4 libros, y entonces no es autosuficiente en sí, sino que va habiendo como continuidad entre los libros. En cambio, el libro del Génesis no. Algunos lo han considerado como una introducción al libro del Éxodo y todo lo que viene por delante, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos decir. ¿Cuál sería el horizonte narrativo del libro del Génesis? Bueno, el horizonte narrativo pues es el acto de la creación, ¿verdad?, que es donde comienza el libro del Génesis, hasta la emigración de los hijos de Jacob
a Egipto, que curiosamente fue hoy la primera lectura, ¿no? en este día, ¿no? Entonces es desde el libro de la creación, ¿verdad? Desde la creación hasta la emigración a Egipto. Ese sería el horizonte narrativo. ¿De dónde abarca? De la creación del mundo hasta la ida a Egipto, ¿no? De parte de Jacob y sus hijos. ¿Cuál sería el horizonte histórico de este libro? Bueno, pues este libro, ¿verdad?, trata diferentes materiales, ¿verdad? Decíamos que había diferentes fuentes, y entonces entre las diferentes fuentes pues van narrando cosas, ¿verdad?, durante el exilio, antes del exilio. Entonces es un libro que tiene de varios lugares, ¿no? Entonces a veces para entender ciertos pasajes hay que ver en qué tiempo se pudo haber escrito, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la estructura del libro del Génesis? ¿Cuál podría ser la estructura? Entonces vamos a ver. Entonces, fíjense bien, entonces la estructura del libro del Génesis podemos decir que habría dos grandes partes, ¿no? La primera parte, que serían la llamada de los relatos de los orígenes, que serían sobre todo del capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿no? Eso básicamente. Y el segundo gran bloque sería el tema de los patriarcas. El tema de los patriarcas, que sería obviamente desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, ¿no? Hasta el final del libro. Serían los dos grandes bloques. Decíamos hace un momento, el libro del Génesis tiene como horizonte, ¿verdad?, hablarnos de la creación del mundo, que sería este primer bloque, y el origen del pueblo de Israel. ¿Cómo se origina el pueblo de Israel? Con los patriarcas, justamente el segundo bloque. Y entonces el segundo bloque lo podríamos dividir en varias partes, ¿no? Lo podremos dividir en varias partes. Primero, sobre Abraham, ¿no? Abraham. En segundo lugar, ¿verdad?, Jacob. Y en tercer lugar, el ciclo de José, básicamente. Podríamos nosotros dividir a muy grosso modo los patriarcas. La primera parte, que nos hablaría sobre Abraham, ¿no?, desde el capítulo 12 hasta el 25 más o menos. Luego el libro de Jacob, ¿verdad?, todo el ciclo de Jacob, todo lo que va viviendo Jacob. Y finalmente la última parte del libro del Génesis, que es la historia de José. Aunque obviamente lo de José está incluido de cierto sentido en Jacob, pero sería como los grandes bloques, ¿no? Claro, obviamente aquí yo lo pongo a grosso modo, ¿verdad?, para que lo podamos apreciar, pero obviamente pues, los orígenes tienen su división, y todos los patriarcas tienen su división. Ahí verán en la descripción del video que tenemos, ahí voy a dejar un enlace donde ustedes van a poder descargar todo el contenido del libro del Génesis, ¿no? Cómo se divide, ¿no?, la división, ¿no?, el esquema de división del libro del Génesis, para que ustedes lo tengan ahí como un apunte, ¿verdad? Entonces usted ahí le pone, lo descarga, y ahí va a venir, ¿verdad?, el apunte general sobre esto, ¿no?, del libro del Génesis, ¿no? Cómo se dividen los episodios de todo el libro del Génesis. Pero a grosso modo, pues es esto, ¿no?, los orígenes, los patriarcas, que se dividen en Abraham, en Jacob y en José, ¿no? Eso sería a muy grosso modo la división del libro del Génesis, cada uno con sus episodios, y ahí en el apunte que les dejo lo van a tener, ¿no?, para que tengan ahí su apunte básico. Muy bien. Entonces eso sería de manera general lo que sería este texto. Entonces vamos a ver, hablemos hoy, ¿verdad?, entonces de la primera parte, que es los orígenes, ¿verdad?, los orígenes, que decíamos, pues nos habla de la creación del mundo, ¿verdad? Son los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, ¿no? Y entonces, ¿qué significa que hablemos de los orígenes, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros cuando queremos abordar el tema de la Biblia de los orígenes? ¿A qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando de los orígenes? Bueno, en primer lugar, al hablar de los orígenes, estamos hablando no simplemente de cómo se creó el mundo, no es eso, ¿no? Porque, bueno, en su tiempo pues sí sería una especie de libro de ciencia, pero no, la ciencia pues tiene su propia parte, ¿no? La ciencia pues buscará sus hipótesis, sus normas, etcétera, ¿no? Pero el libro del Génesis no trata de ser un libro de ciencia. El libro del Génesis trata de ser un libro de fe, que quiere darnos a conocer la voluntad de Dios. Entonces, el relato de la creación, más que hablarnos de cómo se hizo el mundo, más bien quiere decirnos de quién es el mundo y quién es el hombre a la luz de Dios, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque si vamos a pelearnos, no, que si la Biblia dice que si el hombre lo crearon de aquí, de un poco de barro, ¿no?, y que le sopló Dios, y la ciencia no, que si de un mono, y que quién sabe qué, bueno, son hipótesis de la ciencia, ¿no? Y la Biblia no es para debatir eso, porque la Biblia no se escribió para eso.
El que escribió la Biblia, ¿verdad? Esos relatos que se escribieron, no los escribieron para vamos a descubrir cómo se creó el mundo, no. Lo escribió para descubrir cuál es nuestra identidad, quiénes somos nosotros, qué es la creación. Eso es lo importante, ¿no? Porque si yo lo veo como un libro de ciencia, bueno, entonces no me dice nada, ¿no? Pero si yo lo veo como un libro de fe, lo que Dios me dice a mí en mi vida, bueno, pues tiene mucho que decir, tiene muchas cosas que ofrecer, ¿no? Desde diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los orígenes, pues en primer lugar referiríamos a que los relatos de los orígenes nos aportan un dato original. ¿Qué quiere decir un dato original? Quiere decir que el libro del Génesis trata precisamente de ver cómo nosotros somos parte del proyecto de Dios. No cómo se creó el hombre, no. Cómo Dios somos, cómo nos ha creado Dios como parte de su proyecto. Yo soy parte del proyecto de Dios. Yo soy parte de la historia de Dios. Yo soy parte de la identidad que Dios me da. Así que yo parto de Dios. Entonces yo leo los relatos de los orígenes, ¿para qué? Para saber qué papel juego en el plan de Dios. Dios tiene un plan para mí. Yo soy importante para Dios. Y entonces, ¿cuál es ese sentido? Y en segundo lugar, estos relatos de los orígenes tienen una estructura dinámica. Es decir, nos permite ver entonces, no solamente que Dios me creó porque tiene un plan para mí, sino me ayuda a descubrir quién soy yo y cómo estoy siendo estructurado en mi vida y cómo en realidad, pues yo no estoy acabado, tengo un proyecto por venir. Y entonces en el fondo el texto lo que nos hace ver es que el hombre no es alguien acabado, no es que Dios me creó y ya, no hay nada más, no. El hombre es alguien inacabado, ¿verdad? El hombre es un proyecto que siempre tiende a realizarse, que siempre tiende a complementarse, que siempre tiende a transformarse. No está acabado, siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto, ¿no? El hombre se tiene que ir construyendo a sí mismo, no está acabado, ¿no? El hombre siempre tiene algo que aprender, algo que decir, y a la luz de Dios tendrá algo nuevo siempre que descubrir. Así que los relatos de los orígenes entonces no nos sirven como un libro de ciencia, más bien nos va a decir algo muy importante: quiénes somos nosotros y qué papel jugamos delante de Dios, para ir descubriendo, ¿verdad?, cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Eso es lo importante. Y entonces cuando hablamos de los orígenes, ¿verdad?, de la creación, decíamos la vez pasada que existen dos relatos de la creación. Uno que aparece en el capítulo 1, ¿verdad?, hasta el principio del capítulo 2. Y otro relato de la creación que está en el capítulo 2 en general, ¿no? Desde el versículo 5, ¿verdad?, aparece ya todo ese relato de la creación. Hay dos relatos de la creación. Dos relatos, ¿no? ¿Y por qué hay dos relatos? Decíamos la vez pasada, pues porque el libro del Génesis tiene diferentes autores, ¿no? Entonces el primer capítulo es fruto de un autor, y el capítulo 2 es fruto de otro autor. Así que son dos relatos, porque son dos autores de dos épocas distintas, ¿no? El primer capítulo es de la época del destierro de Babilonia, cuando el pueblo de Israel se fue a Babilonia, estaba ahí cautivo en Babilonia, había perdido todo su templo, había perdido en cierto sentido su identidad, porque los habían sacado de su país, las promesas habían ido a la borda, ¿no? Ahí estaban perdidos, ¿no? Por lo tanto, el primer relato nos habla precisamente de este fracaso aparente del pueblo de Israel, porque estaban desterrados. Ahí es donde se escribe el primer relato de la creación. En cambio, el segundo relato es mucho más antiguo, ¿no? Estamos hablando del siglo X antes de Cristo, ¿no? Y entonces es la época, ¿verdad?, del reinado de Salomón. Algunos lo sitúan en ese tiempo, ¿no? Y es entonces otro tiempo, otra realidad. Es un relato más primitivo, ¿verdad? Es más sencillo, pero con una gran profundidad. Son dos relatos con dos contextos distintos, ¿no? Entonces, a grosso modo, ¿verdad?, porque no vamos a analizar aquí todo dato por dato, porque si no, nunca acabamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría el primer relato de la creación? Bueno, el primer relato de la creación, ¿verdad?, si ustedes lo van viendo poco a poco, ¿verdad?, ustedes lo van viendo poco a poco, dice el libro del Génesis, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, en el versículo 2, ¿no?, dice el libro del Génesis. Dice: la tierra era caos y confusión, y la oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba encima de las aguas. Entonces, ¿de dónde viene la creación? ¿Qué dice el libro del Génesis sobre la creación? Dice que todo era caos y confusión, ¿no?, que es una manera para decir la nada, ¿no? Todo es caos y confusión, significa la nada. No hay nada en este mundo, ¿no? Eso significa caos y confusión, la nada. Caos, ¿qué significa? Desorden, ¿no? Desorden. Caos significa
falta de armonía, ¿no? Que hay un desorden total, ¿no? Que hay falta de vida. Eso significa el caos, ¿no? Cuando todo está en desorden y yo no lo entiendo, no tiene forma, ¿no? No hay vida porque es un caos, ¿no? Y confusión significa la incapacidad para poder conocer algo, ¿no? La incapacidad para adentrarse en algo, la incapacidad para profundizar en algo. Eso quiere decir la confusión. Entonces, cuando dice caos y confusión, es algo que está totalmente desordenado, que no da vida, que no está lleno de vida, y que yo soy incapaz de conocerlo, que yo soy incapaz de penetrar en ello, ¿no? Eso significa caos y confusión. Entonces, cuando hay caos y confusión, pues significa que no hay nada, ¿no? Que todo está perdido, ¿no? A eso se refiere el caos y la confusión, ¿no? Todo está perdido. Pero curiosamente en ese caos y en esa confusión, dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces da a entender que todo es un caos y una confusión como un océano inmenso. Y en medio de ese océano Dios va aleteando, ¿verdad? Haciendo a un lado esas aguas de caos, haciendo a un lado la confusión. Y así es como comienza la creación, cuando Dios interviene en el caos y la confusión para crear el mundo. Entonces, desde un punto de vista, diríamos, de la nada Dios crea todo, ¿no? Esa sería la primera interpretación básica, ¿no? ¿De dónde viene la creación? De la nada, ¿no? No es que existía algo, ¿no? Del libro del Génesis está diciendo, de la nada Dios va a crear todo. Eso es lo que está diciendo. Pero al mismo tiempo nos puede dar una lectura espiritual muy importante, ¿no? Porque si este texto de la creación se escribió en la época del destierro, ¿verdad? Cuando vivían ahí en Babilonia, el pueblo de Israel que estaba ahí, ¿verdad? Cautivo en Babilonia, decíamos, sin su tierra, sin sus privilegios, sin su templo, todo se había venido para abajo. Imagínense, vivían en caos y confusión. Vivían en caos y confusión. Se habían perdido todo. Había fallado todo. Nada tenía sentido en su vida. Todo se les había venido para abajo. Vivían en caos y confusión. Estaban perdidos. Y en ese momento Dios entra. Ahí en el destierro puede generarse una nueva creación. No la creación que vemos, no. Una creación en el hombre. Y eso que le pasa al pueblo de Israel nos lo puede decir a nosotros. Nosotros a veces vivimos un caos y una confusión porque todo se ha venido para abajo, porque nuestra vida no tiene sentido, porque fracasamos, porque fallamos, etcétera, lo que ustedes quieran. Eso es el caos y la confusión de la vida. Si nosotros dejamos que Dios entre en nuestra vida, puede hacerse una nueva creación en nosotros, puede generarse algo nuevo en nosotros. Así que ese relato de la creación no solamente era para narrarles al pueblo de Israel cómo Dios había creado el mundo, no. Ese relato de la creación era precisamente para decirle al pueblo de Israel, tú que estás en el destierro, tú que crees que perdiste todo, ojo, puedes ser una nueva criatura. Aquí en el destierro, aquí en el caos y la confusión, puede generarse vida si dejas que Dios entre en tu vida, si dejas que Dios entre en tu interior, si dejas que Dios te transforme. Y eso va para todo, ¿no? Si yo me siento en caos y confusión, Dios puede entrar en mi historia para generar vida, para transformar mi historia, para transformar mi realidad. Dios siempre entra en mi vida para transformarme, nunca me deja solo. Ahí está todo, ahí se adquiere el sentido de todo. Fíjese cómo ahí aparece la acción de Dios precisamente en la historia. Por lo tanto, mis hermanos, podemos nosotros contemplar cómo Dios va a intervenir para crear todo. Y fíjese cómo va creando Dios todo. El libro del Génesis pues lo va arreglando todo en una semana, ¿verdad? Dios va creando todo en una semana y va creando los elementos primordiales. Pero al mismo tiempo que crea los elementos primordiales, fíjense, cuando Dios va creando todo, pues nos está diciendo espiritualmente a nosotros, tú puedes crear también, ser alguien nuevo, como el relato de la creación. Yo puedo quedarme diciendo, ay, qué bonito, ay, mira, Dios creó todo en 7 días. Bueno, ¿y eso en qué me ayuda mi vida espiritual? No me ayuda en nada. Pero si yo voy descubriendo el valor de cada día, me puede ayudar a mucho. Yo puedo construir algo nuevo en mi vida, aun cuando parece que todo está perdido, aun cuando parece que todo es caos y confusión. Yo puedo construir algo nuevo. Yo puedo construir algo nuevo. Entonces fíjense bien, vamos a ir viendo. ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Entonces fíjense bien. En primer lugar, dice Dios que creó la luz. Lo primero que crea es la luz. Es el primer paso para todo, la luz. Sin la luz no se puede crear nada. Y conste que no se refiere a la luz del sol, ¿no? O de un foco, no, porque uno, los focos no existen desde ese tiempo. Y dos, el sol va a ser creado hasta el 4.º día. Entonces, no está hablando de esa luz. Está hablando de otro tipo de luz. Una luz que viene de Dios.
Y la luz significa en la Biblia entonces la capacidad de entender las cosas, ¿verdad? Es un signo de entendimiento. Entendimiento. Es un signo de entendimiento. Es decir, la luz significa tener la capacidad para entender, la capacidad para comprender las cosas. Lo primero que tengo que hacer cuando yo me siento en caos y confusión es que Dios me dé su luz para entender las cosas, para entender en dónde estoy parado, para entender hacia dónde debo de caminar, qué cosas debo de evitar, qué cosas tengo que no hacer. Lo primero que tengo que hacer es la luz. No se puede crear nada si no hay luz, ¿no? Bonito Dios creando árboles y animales, pues si todo está oscuro, no. Primero la luz que da vida, la luz que da entendimiento, la luz que me da la capacidad de captar las cosas. Lo primero que se necesita es luz. Y entonces sí, la luz me da la capacidad de entender. Tú quieres ser una nueva criatura, te sientes fracasado, te sientes deprimido, te sientes oprimido, pues pídele a Dios la luz, lo primero que necesitas para entender tu vida, en dónde estás parado. Estoy parado en mi fracaso, bueno, pues sí, ¿por qué fue tu fracaso? Entender tu fracaso, ¿no? Entender, ¿verdad?, lo que hiciste mal, entender por qué te equivocaste, por qué fallaste, es lo primero que tenemos que tener, la luz. Si no hay luz nunca vas a construirte, ¿no? Mucha gente vive siempre tristes, deprimidas, pesimistas, porque no ven su realidad, no ven su pequeñez, no se entienden a sí mismos. Primero es la luz, ¿en dónde estoy parado? Y entonces sí, dice, en el segundo día Dios creó el firmamento. ¿Y qué es el firmamento? ¿Qué quiere decir firmamento? Según la Biblia, ¿verdad?, según el relato, lo que estábamos diciendo ahorita, todo está lleno de agua, ¿no? Esa es la idea que tiene la Biblia, ¿no? Todo está lleno de agua, ¿no? Todo tiene agua, ¿no? Por eso dice que el espíritu aleteaba entre el agua, o sea, significa que el espíritu aquí andaba aleteando, ¿no?, entre las aguas y las estaba haciendo a un lado. ¿Qué significa el firmamento? El firmamento significa que las aguas las separa, ¿no? Las separa. Y el firmamento significa que entonces es como si le pusiera una barrera para que ya no pase el agua, para que las aguas no se hundan, ¿no? No se unan, perdón. Y entonces significa que hace como una especie de así como de campana, ¿no? Y todo esto está lleno de agua, pero ya hay un espacio, ¿no? Aquí hay un vacío. Y aquí están las aguas del mar y toda la cosa, ¿no? Aquí están todas las aguas del mar. Pero ya hay un vacío. Significa que Dios hace el firmamento, ¿verdad?, separa las aguas y les pone un límite, ¿no? Para que haya un espacio. Y en este espacio es donde se va a dar la creación. Porque si las aguas están juntas, pues ¿quién va a crear algo en pura agua? Pues no. Solamente cuando las aguas se separan, es entonces sí cuando ahí empieza la nueva creación. Ahí empieza la nueva vida. Ahí empieza el nuevo proyecto que viene de Dios. Ahí va a empezar. Cuando empiezo a separar todo lo negativo. Cuando empiezo a hacer a un lado lo malo, cuando empiezo a hacer a un lado lo que no vale la pena, ahí es cuando empieza la creación. Si todo el día estoy de pesimista, ay, no valgo nada. Ay, si no hubiera hecho esto. Ay, si no hubiera hecho... Ah, bueno, olvídalo, tú no estás separando nada. Tú quieres vivir sumergido en tu miseria. Ah, bueno, entonces jamás va a haber una creación nueva en ti. Ah, pero si yo empiezo a separar y decir, a ver, esto no está bien. A ver, no, ya basta, no soy un fracasado, he tenido éxitos, he hecho... Ah, bueno, empiezo a separar. Ah, bueno, estoy creando un espacio para la creación. Y entonces sí, viene el tercer día y entonces se empieza a formar la tierra y las plantas. Empiezan a crecer las tierras y las plantas. Empieza a surgir ya la vida, ¿no? Empieza ya a haber un lugar donde pararme, ¿no? Porque ahí en pura agua no sirve. Ah, pero si en medio de las aguas surge la tierra, ¿no? Aquí surge la tierra, ¿no? Aquí ya me puedo parar, ¿no? Aquí ya puedo pararme, ya puedo caminar, ya puedo construir algo nuevo. Empiezo a tener ya un espacio para construir algo nuevo. Ah, entonces sí, la creación empieza a crecer, ¿no? La creación empieza a transformarse profundamente, ¿no? La creación empieza a tener un sentido en la vida, porque ya hay un lugar donde yo me puedo parar, donde yo puedo transformar mi vida, ¿no? En lo seco, ¿no? Y luego viene el cuarto día que dice que son los astros, ¿no? El cuarto día dice que son los astros. Bueno, aquí borramos al hombre porque todavía no lo creo, ¿no? Los astros. ¿Y qué son los astros? Pues me faltó un R ahí. Los astros. Los astros dice que los creó ¿para qué? Para que rigieran el día y la noche y las fiestas, ¿verdad? Los tiempos especiales. Porque obviamente los judíos
¿verdad? Tenían sus fiestas especiales y generalmente lo regía el movimiento de la luna, ¿no? La luna regía ciertas cosas desde la antigüedad, ¿no? Y entonces los astros no son dioses, porque otras culturas, incluso la cultura babilónica, ¿verdad?, tenía la idea de que los astros eran una especie de dioses, así como hoy día, ¿verdad?, de manera muy chafa, pero parecido, ¿no? Cuando la gente dice, ay, mi horóscopo, ¿verdad?, y voy a ver qué me dicen las estrellas, ¿no? A ver, esas payasadas ya existen desde aquellos tiempos, ¿no? Y entonces ellos veían las estrellas y los astros como algo poderoso, que influían. Y fíjese qué curioso, el cuarto día apenas aparecen los astros. O sea que si ya existe una separación, existe una tierra, existen plantas, no es por los astros. El que está dando la vida es Dios. Dios es el dueño de todo. Las plantas no crecen por el sol, según el libro del Génesis, ¿no? Crecen porque Dios les da la poder de dar la vida. Dependen de Dios, no del sol. Los astros, por lo tanto, ¿para qué existen? Para regir el día y la noche, para poner orden en el tiempo y para poner orden en las fiestas sagradas. Por lo tanto, los astros sirven para tener orden en lo sagrado, para encontrarme con Dios. Quiere decir que entonces, si yo creo un espacio para la creación, ¿qué lugar va a ocupar Dios en mi vida? Ese es el cuarto paso. Entonces yo tengo un caos y una confusión en mi vida. Bueno, primero que nada, la luz, ¿en dónde estoy parado? El firmamento, separar lo negativo, ¿verdad?, y crear un espacio vacío. Luego que surja la tierra, donde yo puedo caminar, donde yo voy a empezar a construir algo. Y luego los astros, el papel que Dios empieza a jugar en esta nueva creación. Porque Dios debe de jugar un papel, ¿no? Ahí empieza, ¿no?, el cuarto día. Y entonces sí, viene el quinto día, ¿verdad? El quinto día, voy a borrar esto aquí, firmamento. Y entonces el quinto día dice que aparecen los animales. Ahí usted lee de tarea el relato del capítulo 1, ¿no? Porque aquí lo digo de memoria, si no, nunca acabamos. Entonces dice que crean los animales del cielo, verá, las aves y los monstruos del mar, ¿no? Empieza a surgir la vida. Ya empieza a surgir la vida de los animales. Entonces, en el quinto día empieza a surgir la vida de animales. Hay una vida. Y bueno, por un lado, si nos está diciendo el Génesis que, bueno, aparecen los animales, ¿no? En un momento de la creación aparecen los animales, claro, ¿no? Pero también en otro momento de la vida, en otro momento de nuestra nueva creación personal, espiritualmente hablando, surge la vida. Surgen las oportunidades, ¿verdad?, ahí representado por los animales. Surgen muchas cosas en nuestro entorno, ¿no?, que nos ayudan, que nos transforman, la vida empieza a surgir. Cuando Dios entra en la vida, en nuestra existencia, más bien dicho, la vida aparece. Y por supuesto, entonces llegamos al sexto día, ¿no?, en donde se crea el hombre. Aquí ya aparece el hombre, ¿no? En el sexto día, por un lado, crea a los animales de la tierra, pero también crea al hombre. Y esta es la clave de todo. Ahí aparece el hombre. Ya está todo el terreno preparado para que aparezca el hombre. Y en una creación personal, primero tengo que ver el firmamento, ¿verdad?, la tierra, los astros, la vida, y ya al final es el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque al final de todo el proyecto es descubrir la dignidad que yo tengo. Para que haya una nueva creación, si yo voy siguiendo estos pasos, al final de todo, en el sexto día aparece el hombre, porque representa la dignidad del hombre. Yo tengo una dignidad, dice el libro del Génesis, ¿no? Y creó al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Yo soy la imagen y la semejanza de Dios. Yo tengo una dignidad profunda. Es la meta de la historia, es la cumbre de la creación. El ser humano es la cumbre de la creación. Y Dios le encarga toda la creación, se la encarga al hombre. Por un lado nos está diciendo el gran valor que tiene el ser humano para Dios. El hombre no es un esclavo de Dios. El hombre no es una mascota de Dios. No, el hombre es un ser digno, que es su imagen y semejanza. El que ve al hombre ve a Dios. El hombre es el representante de Dios en la creación. Y tendría que cuidar la creación como en nombre de Dios. No está cuidando en nombre de Dios, ¿no? Debería, ¿verdad? A veces no la cuidamos como deberíamos, pero el ser humano está para cuidar la creación, para darle sentido a la creación, para darle valor a la creación. Ahí está el hombre con toda su dignidad, dándole todo el sentido a la vida, a la creación. Ahí está con toda su dignidad. Y si seguimos este proceso, entonces en el sexto día, ¿qué significa? Que es que descubro mi dignidad y mi caos y mi confusión se queda atrás, porque yo soy valioso. No importa lo que haya vivido, no importa lo que haya sufrido, no importa lo que haya fracasado, yo tengo un valor a los ojos de Dios, tengo una dignidad
y nadie me la va a quitar. El hombre que es imagen y semejanza. Fíjense, lo podemos aplicar a un ejemplo sencillo para que quede más o menos claro, ¿no? Pensemos en caos y confusión cuando muere un ser querido, ¿no? Un familiar, ¿no? Se muere un familiar. Y cuando muere un familiar, pues es un caos y una confusión, ¿no? Porque perdemos un ser querido, perdemos a alguien que amamos, ¿verdad? Y a lo mejor es alguien con el que he convivido tanto tiempo, ¿verdad? Mis papás, yo qué sé, ¿no? Alguien que es importante para mí. Es un caos y una confusión. Y yo puedo quedarme sumergido en el caos y la confusión, o yo puedo salir de ella. ¿Cuál sería el primer paso? La luz. ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde está? ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad es que perdí a esta persona que amo. Esa es mi realidad. Y tengo que empezar a aceptar, esta persona que yo amo ya no está conmigo. Pero aparte de esta persona tengo otras cosas por delante, ¿no? Porque a lo mejor ya perdí estas personas que yo amo, esta persona que yo amo, pero tengo otras personas que me aman. No perdí a todos, ¿no? Tengo otras cosas que tengo que valorar, tengo otras cosas que apreciar, tengo otras cosas que amar, que querer. Tengo otras realidades que son importantes. La luz me ayuda a comprender mi realidad. Y entonces el segundo paso es el firmamento, ¿verdad? Separar, a ver, tengo que empezar a quitar esos sentimientos de resentimientos, esos sentimientos de impotencia, esos sentimientos de tristezas, porque mi vida no puede estar llena de tristeza siempre, ¿no? Hay que separarla, hay que separarla. Y entonces cuando yo empiezo a separar, empieza, tercer paso, a salir la tierra, ¿no? A donde voy a seguir adelante, donde tengo que seguir caminando. Porque cuando alguien dice, llevo un año de luto, ¿verdad? Y sigo llorando todos los días, pues quiere decir que no hay tierra en su vida, ¿no? No hay dónde caminar. Se quedó sumergida en sus lágrimas, ¿verdad? En su agua caótica y nunca no quiere salir de ahí, ¿no? Pero cuando yo empiezo a separar y decir, no, pues tengo por delante muchas cosas, empieza a salir la tierra donde yo voy a hacer ese camino. Y entonces el cuarto paso es los astros, descubrir que Dios está en mi vida. Descubrir que hay signos con los que Dios me está hablando, ¿no? Con los que Dios se va haciendo presente. Porque, por ejemplo, cuando muere un ser querido, a veces culpamos a Dios, ¿no? Y decimos, Dios se lo llevó, ¿verdad? Y hay gente resentida con Dios, ¿no? Hay gente que nunca más vuelve a venir a la iglesia porque dice, Dios se le llevó a mi mamá, ¿no? Dios se llevó a fulano, ¿no? Resentido toda la vida, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a crear, tendrá entonces también que empezar a ver y qué papel juega Dios en mi vida. Y empezar a comprender que Dios no se la llevó. Es parte de la vida, es parte de la historia, parte de su misión, se acabó, ¿no? Descubrir a Dios en su vida. Y entonces sí, el siguiente paso, cuando empiezo a descubrir a Dios en mi vida, empiezo a descubrir el valor de la vida, a descubrir que la vida tiene sentido, a descubrir que sí, aunque ya no tengo este ser querido, que lo amo, que lo extraño, etcétera, etcétera, pero mi vida tiene sentido. Empiezo a ver la vida que hay a mi alrededor y de la serie de oportunidades que tengo por delante. Y entonces sí, el último gran paso sería la creación del hombre, la creación del hombre. Es decir, que yo soy imagen y semejanza, que yo tengo dignidad. Y no porque perdí un ser querido significa que yo me rebaje a pensar que mi vida ya no vale la pena, a pensar que ya no puedo hacer nada en mi vida, que todo está perdido. Al contrario, puedo hacer grandes cosas, porque yo soy valioso, soy la imagen y la semejanza de Dios. Yo tengo valor, yo tengo sentido en mi vida. Y entonces sí, tiendo a seguir construyendo mi vida, construyendo mi historia y querer encontrarme con Dios, ¿no? Y ahí entonces esta búsqueda de Dios está en el séptimo día, ¿verdad? Porque el séptimo día habla del sábado, ¿verdad? El sábado, que es el descanso para los judíos, el séptimo día, el sábado. Y entonces esa es la búsqueda de Dios. Yo tengo un grande valor, tengo que seguir adelante con mi vida, tengo que seguirla construyendo y tengo que buscar a Dios. Punto. Ahí está. Fíjense cómo entonces el relato de la creación la puedo ver solamente diciendo, ay, Dios creó todo, pero yo puedo verla como la creación que tengo que hacer, dejando que Dios entre en mi vida, que Dios irrumpa en mi vida para irla transformando, ¿no? Y entonces, esto del descanso a veces no se entiende muy bien, ¿verdad? Porque a veces decimos, Dios descansó y nos imaginamos ahí a Dios echándose una siestecita o alguna cosa así, pero no es eso, ¿verdad? El descanso del séptimo día, en primer lugar, es cultural, es muy importante. Porque como ustedes saben, los judíos, ¿verdad? Los judíos, el sábado es un día sagrado para ellos. Ustedes recordarán que Jesús surgió esta idea del sábado. Pues justamente la práctica de reunirse todos los sábados, la práctica de que en el sábado no se hacía nada, ¿de dónde surgió? En la época en la que se escribió este texto, justamente. En este tiempo, ¿verdad? Cuando estaban en el destierro de Babilonia, ahí es donde se escribió
perdón, es ahí donde se empieza a hablar del sábado, de asistir todos los sábados a la sinagoga. Antes no existían esas cosas como tal. Existían otras prácticas, pero no esa. Pero aquí es en Babilonia donde se hace fuerte esa práctica. Y entonces el relato de la creación nos está diciendo, todos los judíos se reúnen en sábado porque en el fondo están participando del gran descanso de Dios. Y entonces este relato al mismo tiempo le está dando sustento y fundamento a la práctica, culturalmente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, decíamos, es la búsqueda de Dios, ¿no? El descanso no significa dormir, ¿no? Porque a veces pensamos descansar, dormir todo el día. No se refiere a eso descanso. Descanso significa tener paz en el interior. Descanso significa tener armonía en mi vida. Descanso significa encontrarme con Dios. Eso es el descanso para la Biblia y para este relato, ¿no? No se refiere a descanso, ¿verdad? Me siento a ver la tele todo el día. No, eso no es descanso en la Biblia. Descanso es que yo me sienta bien conmigo mismo y que me sienta bien conmigo mismo porque estoy unido a Dios. Eso es el descanso. Quiere decir que la meta del hombre no es lo que tenemos aquí. Nuestra meta en la vida es encontrar la armonía unidos a Dios. Y esta es la meta de toda la vida, ¿no? Por eso decíamos, si tenemos una creación propia, ¿verdad? De nuestro caos, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, nuestra mente es seguir buscando a Dios para descansar en Él, para encontrar la paz total, ¿no? A eso se refiere el descanso, ¿no? No se refiere solamente a eso, ¿no? Entonces, este culmen de la creación implica precisamente la oportunidad de reconstruir nuestra vida uniéndonos totalmente a Dios. Porque el hombre podrá fracasar, el hombre podrá fallar, pero con Dios nunca, porque todos descansamos en Dios, ¿no? Y ahí está el descanso. Fíjese cómo está entonces este relato, precisamente hablando de esto. Entonces, ya el primer relato de la creación nos ayuda a algunas pautas para reconocer el valor de la creación. Dios que nos creó, Dios que nos dio una dignidad, somos su imagen y semejanza, y al mismo tiempo es un pequeño itinerario espiritual para crear algo nuevo en nuestra vida, para transformar nuestra vida. Y luego tenemos el segundo relato de la creación, decíamos, ¿no? Que es mucho más antiguo, ¿no? Hacia el siglo X tal vez, ¿no? Parece ser que se escribió, ¿no? Que es un relato más plástico, ¿no? Más plástico. Entonces podemos sacar, ¿verdad?, 3 ideas generales de esto. Este relato nos quiere hablar de quién es el hombre, ¿no? Sobre todo, ¿no? Mientras que el primer relato nos habla de qué es la creación y cuál es el papel del hombre en la creación. El hombre es la meta de la creación, ¿verdad? El punto más alto de la creación que buscará a Dios. El segundo relato de la creación, que está en el capítulo 2 del Génesis, que también le diría de tarea que lo leyera, para que lo recordara bien. El segundo relato de la creación nos habla sobre todo de la identidad del hombre. ¿Quién es el hombre? Y podemos rescatar entonces 3 pasos fundamentales de la identidad del hombre. 3 pasos. Entonces, vamos a borrar esto y a ver estos 3 pasos. Entonces, en primer lugar nos habla del ser del hombre, ¿no? El ser del hombre. Ser del hombre. En segundo lugar nos va a hablar del hombre en cuanto que es comunidad. Y por supuesto, de los límites que tiene el hombre. De los límites, pero no límites en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Límite de algo que no puedes hacer. Límite en cuanto a la identidad. ¿Quién soy y quién no soy? Esos son los 3 puntos que podemos rescatar. ¿Cuál es el primer paso? El ser del hombre. Dice el libro del Génesis, ¿no? En el capítulo 2, versículo 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Lo fue modelando y luego dice que le insufló en sus narices el aliento de vida. Lo modeló. Y entonces es muy importante. Entonces, ¿quién es el hombre? El hombre es aquel que está formado del polvo de la tierra y de el aliento divino, porque dice que le insufló el aliento divino, ¿no? Fíjese, polvo de la tierra, aliento divino. Entonces, ¿quién es el hombre? ¿Cómo creó Dios al hombre? Con el polvo y con el aliento, punto. Y esto, más que hablarnos de los materiales que Dios usó para construirnos, nos está diciendo quiénes somos nosotros. Nosotros somos polvo y somos aliento. Somos esas 2 realidades indivisibles. Un ser vivo tiene un equilibrio entre el polvo y el aliento. Ese es el ser vivo. Siempre va a ser el ser vivo equilibrio entre el polvo y el aliento. Siempre, siempre.
¿Qué es el polvo? Pues el polvo se refiere, ¿verdad? Y polvo no se refiere a la tierra, no. Polvo se refiere a lo más finito, así como cuando empezó de nuevo a empolvarse, ¿no? Una cosa insignificante. Esa es la palabra polvo, ¿no? O sea, lo más insignificante que existe, ¿no? Lo más precario que existe, ese es el polvo. Ahí está el polvo, ¿no? Lo más insignificante, lo más precario que puede existir. El hombre está formado de ese polvo. Y ese polvo recuerda que entonces el hombre es débil, que el hombre es frágil, que el hombre se equivoca, que el hombre tiene errores. Ese es el polvo. El ser humano es un fracasado. Somos polvo. ¿Cuántas veces no me he equivocado yo? Soy polvo. Pero no solamente soy polvo, soy aliento. El aliento de Dios. Porque dice, e insufló en sus narices el aliento de vida. Dios le da el aliento de vida. Dios le da ese aliento para llenarse de vida, llenarse de vigor. Por lo tanto, no solamente soy puro polvo, tengo el aliento de Dios. Y el aliento de Dios significa la fuerza del hombre, ¿no? El aliento de Dios significa la capacidad de triunfo, de grandes logros, de alcanzar metas, de cumplir los objetivos. El aliento. Entonces, ¿quién es el hombre? El hombre es el equilibrio entre el aliento y el polvo. A veces me equivocaré, pero me puedo levantar. A veces haré grandes cosas y a veces me equivocaré. El equilibrio entre los dos. El problema está cuando el hombre no tiene equilibrio entre los dos, ¿no? Y hay gente que se cree puro polvo y entonces siempre es un fracasado, ¿no? No valgo nada, mi vida no tiene sentido, pero ojalá me muriera, yo qué sé, ¿no? Puro polvo, porque no cree que es capaz de levantarse, porque no cree que es capaz de ser mejor, ¿no? Un fracaso de continuo. El hombre no es puro polvo. Cuando el hombre exagera su polvo, mal, no cumple su misión. Pero hay quien exagera el aliento, ¿no? Son la gente, ¿verdad?, soberbia, que cree que nunca se equivoca, que es indispensable, ¿no? Que bueno, que cree que nadie lo merece. Bueno, un monstruo, ¿no? Porque cree que todo el mundo lo quiere, porque cree que todo el mundo lo necesita, porque cree que él no va a fallar, y si se equivoca, no hace como que no se equivocó. Puro aliento. No. El hombre es un equilibrio entre los dos. Cuando yo le doy más peso al polvo, o más aliento, o más peso al aliento, estoy mal. No estoy siendo un ser humano, soy un monstruo de fracaso o un monstruo de soberbia, pero no soy. El ser humano tiene que ser un equilibrio entre los dos. Y esa es la meta de la vida del hombre, ¿no? Ese es a lo que estamos llamados a hacer, ¿no? En segundo lugar, el ser humano es alguien comunitario. El ser humano es alguien que debe de vivir en comunidad. En comunidad. Por eso dice, ¿verdad?, al final del capítulo 2, dice que le quita una costilla al hombre, ¿verdad?, y que de ahí sale la mujer. Y quitarle la costilla al hombre, ¿la costilla qué representa? Pues la costilla es lo que está aquí, ¿no? Es su costado, ¿verdad?, su complemento. Quiere decir que el ser humano está llamado a vivir complementándose con los demás. Yo estoy llamado a complementarme con el otro. El ser humano no fue creado para vivir individualista, sino ser comunitario, porque los demás le complementan. El otro es una costilla de mi vida, porque el otro es mi costado, me va complementando. Lo que yo no puedo, el otro me ayuda. Donde yo me encuentro con una torpeza, el otro me puede levantar, ¿no? El otro es mi complemento. Entonces el libro del Génesis, cuando habla del relato de la creación de la mujer, en el fondo lo que está diciendo es que el ser humano está llamado para complementarse, porque necesitamos de los demás, requerimos de la ayuda de los demás, requerimos de la otra persona. No somos individualistas. Incluso si ustedes leen, verá completo toda esta parte, dice que Dios, voy a hacerle una ayuda que sea adecuada para el hombre, ¿no? Y primero crea, dice, que a los animales, ¿no? Y dice, y en los animales no encontró la ayuda adecuada. Hasta que crea la mujer, encuentra la ayuda adecuada. O sea, el hombre está llamado para vivir en complemento con los demás, no para verlos como enemigos, no para verlos como personas, ¿verdad?, negativas, al contrario, para verlos como un complemento en mi vida. Los otros están llamados a ser complemento de mi vida, no enemigos, complemento de mi vida. El otro me puede aportar algo que yo no puedo. Fuimos creados para ser comunitarios. Y finalmente está el tema del límite, ¿no?, que nos habla de la identidad. ¿En dónde vemos el tema del límite? Dice el libro del Génesis en el capítulo 2, ¿no?, un pasaje que a veces no alcanzamos a entender, que nos dice
que Dios, ¿verdad?, cuando crea todo, dice, pone en el centro del jardín, ¿no? Imagínese usted, aquí está el jardín, dice, y pone en el centro dos árboles, ¿no? Dice, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? En el centro están estos dos árboles. Y dice Dios que no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos puedes comer, menos de ese, ¿no? Y ahí aparece el tema del límite, porque Dios lo limita al hombre, ¿no? Y le dice, tú no puedes comer de ese árbol, tú no puedes comer de ese árbol. Y entonces ahí viene entonces el problema del límite, ¿no? Y muchos podríamos ver ese límite, ¿verdad? Lo interpretan algunos autores, ¿verdad? Diciendo, es que Dios le coarta la vida, la libertad al hombre, Dios no lo deja hacer. No, no. Es que el ser humano no puede hacer todo. Yo no puedo hacer todo, ¿no? Yo tengo límites en la vida. Y el saber que yo tengo límites en la vida me ayuda a valorar lo que puedo hacer y a saber lo que no puedo hacer. Los grandes problemas de la vida es cuando yo no me pongo límites y digo, yo puedo hacerlo todo. Una cosa es que diga, yo quiero lograr algo, un objetivo, bueno que te esfuerzas, pero otra cosa es decir, yo lo puedo hacer todo y me vale si lastimo a los demás, ¿no? Y me vale si hiero a los demás. Eso es un problema, ¿no? A veces no nos ponemos los límites nosotros, ¿no? Pero el hombre tiene que reconocer que no puede hacerlo todo en la vida. Por ejemplo, yo no puedo volar, ¿no? Puedo volar con un avión, sí, pero yo solito ahorita que digo, ahorita vengo, voy a volar al techo, pues no puedo, ¿no? Tengo límites, es parte de mi naturaleza, ¿no? Y entonces fíjese, dice el texto que puso dos árboles en el centro. Primero que nada, ¿por qué en el centro? Porque si están en el centro significa, en la Biblia, ¿verdad?, todo lo que está en una posición tiene un significado, ¿no? Si está en el centro significa que es una realidad que es importante para el hombre, que es fundamental, sin la cual no puede vivir. Por lo tanto, necesita de esa realidad para poder vivir. Eso significa que está en el centro. O sea, de entrada está diciendo, esto que está aquí es importante. En primer lugar dice el árbol de la vida. ¿Qué es la vida? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el árbol de la vida? No se refiere a la vida física, ¿no?, biológica, porque el hombre ya estaba vivo, ¿no? No es que estaba muerto. El árbol de la vida significa que el hombre necesita, que es fundamental para su vida, encontrarle sentido a su vida. Porque habrá gente que sí esté viva, pero no le encuentra sentido a su vida. Está viva, pero vive frustrada. Necesitaría comer del árbol de la vida, ¿no? Que le encuentre sentido a la vida. El ser humano no solamente fue creado con vida para estar vivo aquí, no, sino para que con su vida le encuentre sentido a su existencia. A eso se refiere el árbol de la vida, ¿no? El ser humano que tiene que encontrarle sentido a su existencia. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué cosa es eso del bien y del mal? El bien no se refiere a las cosas buenas, ¿no?, moralmente hablando, ¿no? El bien se refiere a lo que le complementa al hombre, a lo que lo hace ser mejor, ¿no? A lo que le da felicidad realmente. Eso es lo bueno. Y lo malo es lo que lo frustra. Lo malo es lo que le daña, le lastima, le hiere. Eso es el mal, ¿no? Lo que le impide transformar su vida, ¿no? El mal. El árbol del bien y del mal. Es decir, comer de ese árbol significaría que yo sepa lo que me conviene, lo que me ayuda, lo que me construye, y el mal, lo que me hiere, lo que me disminuye, lo que me incapacita para ser feliz. Eso sería el mal. Y Dios le dice, no comas de este árbol, porque el del que no debe comer es de este, ¿no?, del bien y del mal. Porque le está diciendo al hombre, tú no estás preparado para saber qué es lo que te conviene y qué es lo que te daña. Todavía no estás preparado. Es como cuando un niño, ¿no? Un niño no sabe qué es lo bueno y lo malo, ¿no? No sabe qué le conviene y qué no. Él quiere agarrar todo, ¿no? Y un niño se pone en peligro a cada rato, ¿verdad? Porque no tiene idea. Es que yo quiero aventarme. No, pero si te avientas, mueres. Pero yo quiero intentarlo, no, ¿verdad? Y sus papás tienen que detenerlo porque él no sabe todavía, ¿verdad? Quiero meter los dedos ahí. No metas ahí, ¿verdad? Y también los papás lo tienen que estar cuidando porque el niño no distingue, ¿no? Si el hombre acaba de ser creado, en ese momento todavía no está preparado, no está capacitado para entender todavía eso. Llegará el momento que a lo mejor sí comería de ese fruto, tal vez, ¿no? Pero en ese momento le dice Dios, no. Apenas vas creciendo, apenas vas conociendo, poco a poco vas a encontrar tu identidad y poco a poco vas a descubrir lo bueno, lo que te planifica, lo que te hace mejor, lo que le da sentido a tu vida, y lo malo, lo que te destruye. No comas de ese árbol, ¿no? O sea que lo que le está diciendo Dios no es una prohibición en el sentido de ponerle un límite para hacerlo sentir mal, ¿no?
para decir, no puedes hacerlo todo, aquí yo soy el mero bueno. No, estás creciendo, necesitas aprender todo a su tiempo, necesitas aprender todo en su momento, y no es el momento que comas de ese fruto, no es el momento que lo tomes, es parte de tu identidad. No es momento, así como un niño, ¿verdad? Podemos decir, a ver, este niño de 3 años va a decidir qué le conviene la vida. Pues un niño de 3 años no va a saber qué le conviene la vida, puede escoger cualquier cosa y puede dañarlo, ¿no? Pues igual lo que está diciendo ahí es, el hombre tiene límites, y a lo mejor por querer escoger algo que tú crees que es bueno, puede ser malo, ¿no? O algo que tú evitas porque crees que es malo, pero puede ser bueno. No comas, no estás preparado para eso, ¿no? No estás preparado, te puedes lastimar. Claro, el pecado va a ser porque se lo come y se lastima, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero en el fondo este límite significa descubre tu identidad. No estás hecho todavía para esto. Necesitas aprender. El hombre es alguien que tiene que aprender, que tiene que ir creciendo, que tiene que ir madurando. Y eso lo va haciendo con el paso del tiempo. Fíjense cómo entonces este capítulo 2 del Génesis nos habla entonces, ¿quién es el hombre? Polvo y aliento, fragilidad, grandeza. Y tiene que haber un equilibrio entre los dos. El hombre es comunidad, el comunitario, ¿verdad? Tiende a buscar al otro, el otro le complementa, es la costilla, ¿verdad? El que le va complementando. Y el hombre tiene una identidad que implica también reconocer sus límites. Todo tiene su tiempo, todo su momento, todo su lugar, y tiene que ir creciendo, ¿no? Para que lo vaya valorando, ¿no? Fíjense cómo está este relato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos relatos, del capítulo 1 y del 2, son distintos. Bueno, en el fondo la idea es la misma. Dios creó todo y Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar la creación. Eso sí, los dos relatos nos hablan de eso. Pero, obviamente, cada quien con su propia capacidad, con su propia realidad. Entonces, con esto, ¿verdad?, tendríamos nosotros, a grosso modo, estos dos relatos. Claro, después de esto, ¿cuál es la continuación de esto? Brevemente, pues es el problema del mal. ¿Por qué entra el mal en el mundo? Y el libro del Génesis va a tratar de explicar entonces por qué entra el mal en el mundo. Pero pues ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Y ahorita no podemos seguir. Entonces vamos a culminar nuestra sesión del día de hoy aquí. Y ya la próxima semana seguimos hablando del Génesis. Vamos a hablar un poco de esto del mal brevemente y empezar a hablar sobre quiénes son los patriarcas, ¿no? Para entender a profundidad el gran valor de este libro. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos vayas iluminando, para que nos vayas ayudando a dar frutos auténticos a la luz de tu palabra. Y que cuando nos sintamos en caos o en confusión, sepamos que podemos construir algo nuevo en nuestra vida. Podemos seguir adelante cuando te dejamos entrar para que nos ilumines y vayamos transformando nuestra vida. Ayúdanos a no alejarnos de ti y a permitir conocer mejor quiénes somos a la luz de tu palabra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen. Y les recuerdo que dejamos ahí en la descripción el enlace para que descargue usted su pequeño